que son el falciparum, que es la forma más grave del parásito, que vamos a desarrollar más adelante, el vivax, el ovario y el malarial. Aquí tenemos una foto de comparación con el anófeles y el Aedes, que ya sabemos que ambos transmiten enfermedades distintas. Bueno, sobre el ciclo de vida, recordando parasitología, todo comienza con lo que es el esporozoide. Esta es la primera forma del parásito en el ser humano y va a entrar, va a ser inoculado por la picadura del mosquito y su lugar, digamos, objetivo es el hígado. Cuando llega al hígado ya se convierte en esquizonte y va a invadir lo que son los hepatocitos. Estos esquizontes tienen una reproducción asexual, lo que hace que por sí solo se reproduzcan de miles y miles y miles. Entonces, siguiente. Los esquizontes van a seguir reproduciéndose formando lo que son los merozoides. Como hablábamos, el proceso de reproducción se llama esquizogonia, es un proceso asexual. Se producen entre 10.000 a 30.000 merozoides en un plazo de 2 semanas a un mes. Y este proceso va a ocurrir tanto en el hígado como en los glóbulos rojos. Bueno, el merozoito, su función principal es colonizar los glóbulos rojos, invadirlos a los que más puedan. Entonces, primero va a empezar a reproducirse hasta que van a romper al hepatocito y ahí se van a liberar más al torrente sanguíneo. Después, esto tiene una alimentación de la hemoglobina. Se alimenta de la hemoglobina del eritrocito, por ende después es tanta la alimentación que prácticamente destruye los eritrocitos. Y los merozoitos también ya como que terminan su fase asexual y pueden convertirse en gametocitos. Microgametocitos si son masculinos y macros si son femeninos. Bueno, cuando empieza ya la destrucción del hepatocito y salen al torrente sanguíneo, se van a llamar trofocitos. Esto, como mencionábamos, van a romper al glóbulo rojo de tanto que se alimentan de ellos y van a causar lo que es la hemolisis o destrucción de los glóbulos rojos. Y bueno, ¿cómo va a regresar lo que es el plasmodium al huésped? Que el huésped es un mosquito. Todo esto es responsabilidad del cambio a cuando se vuelven gametocitos. Entonces, el plasmodium va a ser absorbido por el mosquito cuando nos pique y nosotros estamos infectados a un mosquito hembra. Va a ir al intestino del mosquito y donde se va a convertir en un oquineto. Este oquineto va a formar oquistes y estos quistes van a formar lo que son de nuevo esporozoitos y ahí se repite el ciclo. Bueno, esto es un resumen del ciclo del parásito. Aquí tenemos la fase que se produce en el humano y la fase que se produce en el mosquito. El tipo falciparum es el tipo más maligno de lo que es el plasmodium. ¿Por qué? Porque tiene estos cambios metabólicos y morfológicos que le va a causar al glóbulo rojo. La infección por el falciparum va a hacer que existan estos NOX, que son unas proteínas de adherencia, y que va a favorecer a lo que es la citoadherencia, y esto va a hacer que el eritrocito se pegue al capilar, al endotelio capilar y entre eritrocitos mismos. Entonces esto va a dar lugar a una autoaglutinación de eritrocitos y, como podemos ver acá, se van a aglutinar y pueden hasta tapar completamente la luz de los capilares del vaso. Bueno, dependiendo qué órganos de los capilares están afectados, podemos tener malaria cerebral, que ya sabemos los signos y síntomas de lo cerebral: hipoxia, convulsiones, coma. Pulmón va a causar edema pulmonar. Riñón va a haber necrosis tubular aguda, lo que nos va a llevar a una lesión renal aguda. Y si una mujer en gestación se contagia de malaria, puede haber aborto espontáneo y bajo peso nasal. Como modo de transmisión tenemos la picadura, que es la más común, digamos. Transfusión sanguínea, porque el merozoito puede vivir en sangre refrigerada por hasta 2 semanas. Agujas contaminadas con personas que tengan el parásito en ellos. Y nosotros, si nos da malaria y no lo tratamos bien, vamos a seguir contaminando a mosquitos hembra que nos piquen. Bueno, la distribución geográfica es casi un centenar de países están afectados con malaria. Principalmente lo que es
Sudamérica, Centroamérica, África y Asia. En el 2020 se estima que hubieron 241 millones de casos de malaria confirmados y en el 2020 también murieron aproximadamente 627.000 personas. La población más afectada son niños menores de 5 años en un 80% y el porcentaje restante se da en embarazadas y en niños menores a 10 años. Bueno, la malaria en Bolivia, las zonas más afectadas son las zonas amazónicas, lo que es el Beni, el Pando y el norte de La Paz. Como vemos en la ilustración, las zonas más rojas son de más peligro. Y bueno, ahí estamos, estadísticas 2019-2021, siendo del año 2021 las más actualizadas, digamos, donde hubieron casi 15.000 casos confirmados y 5 muertes estimadas, lo cual es poco, 5 muertes es poco, pero es una enfermedad altamente mortal, entonces la idea es llegar a 0, digamos. El Riberalta del Beni registra el 21% de los casos a nivel nacional y los dos tipos de plasmodium que hay en Bolivia son los Vivax y el Falciparum. Bueno, aquí tenemos el periodo de incubación, va a depender de qué tipo de plasmodium es, siendo el malaria el que tarda más, 28 días de incubación, y los otros desde 12 a 17 días. Bueno, tenemos una triada específica de la malaria, que es cefalea, escalofríos y una fiebre. La fiebre es intensa y es como súbita, sí. Y bueno, se van a presentar 15 días después de la aplicación, pero eso sabemos que depende del tiempo de incubación que hablamos recién. Como síntomas generales, náusea, vómito, dolor de espalda, diaforesis, esplenomegalia y anemia. Síntomas graves, estos síntomas se toman en cuenta porque si tenemos 2 o 3 de estos, ya podríamos sospechar al tiro que tenemos una infección por el falciparum. Entonces vamos a tener cansancio, fatiga extremo, ictericia, hematuria, disnea, hemorragias anormales, convulsiones y bueno, extra cuidado, como decíamos, con las personas de riesgo etario, como los menores de 5 años, embarazadas, viajeros, inmunocomprometidos, porque el falciparum puede matar a una persona en 24 horas, si es que no lo identificamos en sí. Ya, como diagnóstico vamos a tener dos, que es una la microscopía, que es la que se debería hacer siempre, digamos, el gold estándar, y se puede hacer en frotis o en gota gruesa o las pruebas rápidas de antígeno del plasmodium o enzima sanguínea. También en lugares donde no tenemos acceso al laboratorio, que vamos a ver más adelante, hay ciertos criterios que ya podemos hacer el diagnóstico por los criterios, que son clínicos y epidemiológicos. Clínicos, todo lo que hablamos anteriormente, los signos y síntomas, y epidemiológicos, antecedentes de estar en un lugar donde la malaria es endémica, donde es una zona de riesgo. Nexo epidemiológico, que se refiere a las personas donde estuviste en tu alrededor, y antecedentes de hospitalizaciones previas y transfusión sanguínea. Bueno, diagnóstico diferencial, como es una enfermedad infecciosa parasitaria, la verdad que solo podemos hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades infecciosas y parasitarias también. Dijimos que la malaria tiene una fiebre alta, por eso la malaria está aquí, pero también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con colangitis, meningitis, fiebre baja, hepatitis, tétano leve, en fase inicial, perdón, y hiperpirexia, que es una fiebre sobre los 40 a 41 grados centígrados, y esto va a estar dado por ya tétano grave, tumores intercerebrales y hasta traumatismo encefalocranial. Bueno, tratamiento, primeramente hablar de la prevención. Se puede tomar profilaxis antipalúdica, repelente en uno mismo, en su ropa, no dormir con ventanas abiertas o tener malla, y no tener agua estancada ni en nuestra casa ni cerca de nosotros.
El tratamiento se hace con fármacos antipaludicos. Es bastante complejo el tratamiento porque necesita una como identificación exacta de qué Plasmodium es. Por ende, eso nos va a dar como la guía al tratamiento. Dependiendo también del paciente, qué tan grave está o no, vamos a poder ver si le damos la medicación parenteral o si la puede recibir oral. Y lo que se usa normalmente es una politerapia, que es la cloroquina con la primaquina. Hasta el momento en Bolivia no hay mucha resistencia a lo que es la cloroquina, pero aún así se utilizan los dos. Ya casi no se usa la cloroquina por sí sola. Bueno, en vigilancia epidemiológica tenemos clasificaciones de los casos, como habíamos mencionado, en áreas que sí hay laboratorio y en áreas que no. En áreas con acceso al laboratorio vamos a tener 5 tipos de pacientes. El asintomático, que es un paciente que no tiene ni signos ni síntomas de la infección, pero que sí tiene una parasitemia confirmada. Después el confirmado no complicado, que es un paciente que tiene signos y síntomas, tiene parasitemia, pero está bien, puede irse a casa por el tema de la medicación cómodamente, digamos. El confirmado grave, que ya tenía los signos y síntomas que mencionábamos anteriormente. Igual tiene parasitemia, todo confirmado laboratorialmente. Muerte por paludismo confirmado, ¿se explica solo? Y fracaso del tratamiento, esto significa que le damos el tratamiento que máximo dura 7 días y después el paciente sigue con la sintomatología, entonces ahí tenemos que evaluar otro tipo de terapia, si es que lo internamos o no, o si es que le agregamos otro fármaco más al esquema. Y en áreas sin acceso al laboratorio, tenemos casos probables no complicados, que tenga signos y síntomas, pero que esté bien, no hay mucho compromiso sistemático, digamos. El probable grave, que ya tiene igual los signos y síntomas graves que hablábamos, y muerte por paludismo probable, que igual se explica así. Y tenemos lo que es la ficha o el formulario para la malaria, que es la ficha epidemiológica. Aquí tenemos una serie de datos de afiliación, de dónde estuvo, cuándo empezaron los síntomas, si vive con personas, si tiene aguas o digamos factores de riesgo cercanos a él. Y también aquí en la misma ficha está lo que es el esquema de tratamiento. No se usan todos estos fármacos, pero dependiendo de, como decíamos, del compromiso del paciente, vamos a ver qué tanto usamos y por cuántos días vamos marcando. Normalmente los primeros que se usan, como decíamos, es la cloroquina con la primaquina. Y eso, y tenemos que hacer el control de cuántas veces tomó, cuánto le duró el tratamiento, tenemos que preguntarle bien si lo tomó todos los días a la misma hora. Y si nos dice que no, hay que pensar siempre en un fracaso terapéutico y a ver si le sumamos un tercer fármaco. Preguntas. Agua estancada. Pero ahora, ¿no? No sé. En Cochabamba no es muy. No hay mucho porque la frontera de la región. Eso no. Yo felicito a la posición. A ver, pregunta. ¿Qué significa la palabra malaria? Mal aire. ¿De dónde viene? ¿Por qué? No sé de dónde viene, pero significa mal aire. Porque es como cuando las abuelitas dicen me pegó un aire porque viene una sintomatología muy brusca. Gran parte de nuestra terminología viene de los vocablos griegos, latinos y todo eso. En general.
En este caso viene de un idioma alguno que dice Malaria, y eso significa mal aire, donde en esas épocas de la revolución industrial empezaron a contaminarse algunas regiones por las aguas estancadas y por todo aquello. Entonces gran parte de la población venía con este problema y hacían relación porque vivían muy cercanos a todos esos focos de infección. Entonces venían y les decían: ¿qué ha pasado? Se han enfermado porque el aire de esa región, donde dejaban los desechos, las industrias, habían pantanos o lugares que las aguas de las fábricas se estancaban y todo aquello. Una gran parte de las personas que vivían muy cercanas eran las más afectadas por esto. Y por eso se ha contaminado el aire y por eso viene con el mal aire. Y de ahí empieza la palabra de malaria, ¿no? Después ya viene el problema del virus, agentes biológicos. Hay que saber diferenciar. Hay regiones donde predomina uno u otro, ¿no? Por todo lo que las regiones endémicas. Creo que en Bolivia nosotros hacemos más énfasis para el VIVAX y para el, ¿no? Y el tratamiento ya está estandarizado, y solo que tenemos que saber manejar la dosis, porque lo damos eso. Y eso manejan bien las licenciadas en enfermería. Las licenciadas en enfermería son las que manejan muy bien todos los programas de tuberculosis, malaria, leishmania, un montón de cosas. Y esos programas tenemos que saber y conocer para aplicar junto con esa ficha epidemiológica. Porque el paciente que ingresa con ese diagnóstico tiene que abrir su ficha epidemiológica, tiene que ser de control y seguimiento de todos. ¿Nada más? No. Nada. Muy bien, siguiente grupo.